buenas noches, amada audiencia. Les habla su hermana en Cristo, la doctora Norma Iris Santiago, desde el Templo Pentecostal Asambleas de Dios en Atotejas, Bayamón. Les saludo en el nombre poderoso de Jesús y en el de mis pastores, el reverendo Elías Torres y su amada esposa Melissa. Le doy gracias a Dios porque puedo compartir su palabra con ustedes. Amada audiencia, donde quiera que te encuentres, quiero decirte que Cristo te ama y que Él envía palabra para ti en cada uno de estos cultos que trae la iglesia del Señor. Dios envía mensaje para ti, para que lo valores, lo encierres en tu corazón, porque allí en tu corazón es que Dios quiere su palabra grabada para que no la olvides. Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu presencia. Te doy gloria, honra, honor, Señor amado. Tú eres el Rey. Tú eres, Señor amado, aleluya, lo más grande que nos ha pasado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido que tengas misericordia, no solamente con nosotros, sino con la audiencia completa, Señor amado, y aquellos que son tocados también por la misma audiencia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Tú eres el grande, tú eres el Dios todopoderoso que tiene misericordia de cada una de las criaturas que creaste. En el nombre de Jesús, Señor amado, estamos en tus manos, la audiencia y yo. Oh, mi alma alaba al Señor. Te doy gracias, Señor. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y qué bueno que podemos comunicarnos. Qué bueno que nos dio el Señor ese don de compartir la palabra para decir un saludo, cómo nos sentimos, cómo estamos por dentro, por fuera, qué nos acontece, qué estamos haciendo en la vida. Bendecido sea el nombre poderoso de Jesús. Y Dios puso la palabra. La palabra es algo bien importante para Dios, porque por la palabra todas las cosas fueron creadas. Y de la nada. Y lo hizo Dios, aleluya, por su palabra. Y nos ha dado no solamente su palabra escrita, sino que nos ha dado la capacidad para emitir palabras, para ejecutar lenguaje. Aleluya, mi alma te alaba, Señor, para que esa palabra nuestra cale en las vidas, para que esa palabra sea llena de amor, del amor de Dios, que Él es bueno y para siempre su misericordia, una palabra nuestra que toque las vidas, que no vean nuestros defectos, Señor, sino todo lo que tú pongas en nosotros, porque somos humanos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero leerles aquí a este párrafo. El lenguaje constituye una de las facultades más elevadas del ser humano. A través de la palabra, no solo comunicamos información, sino que expresamos nuestra interioridad. Construimos vínculos y damos forma a nuestra cultura. En la tradición cristiana, esta dimensión del lenguaje adquiere un peso particular, pues la palabra está íntimamente relacionada con lo sagrado. Dios crea mediante su palabra y Cristo mismo es presentado como el Verbo encarnado. En este contexto, el uso de palabras soeces aparece como una contradicción, una degradación de un don destinado a la verdad y a la edificación. Dios nos ha dado la palabra para nosotros poder
hablar la verdad que Él nos ha dejado y edificar las vidas. En lugar de destruir con la palabra, edificar las vidas, realzarlos cuando están tristes, poder ayudarlos, poder ser empáticos con el prójimo y poder hasta sentir el dolor del humano que tienes al frente. Alabamos el nombre de Jesús porque nos ha dado no solamente la palabra en el vacío, sino que nos ha dado la palabra para emitir palabras que consuelen, que edifiquen. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y entonces, así para el mes de julio, entendí. Venía a mi mente esta frase. Palabra soez, palabra torpe, pero me chocaba más fuerte la palabra torpe. Entonces, estuve estudiando sobre este asunto desde julio para acá y estuve considerando qué versículo de la Biblia habla de la palabra torpe. Y hallé que es Efesios 4:29. Y efectivamente en la Reina Valera antigua aparece la palabra torpe, porque la más que leo es la Reina Valera 1960, que la palabra que aparece es corrompida. Y comencé a trabajar el tema. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Y entonces la palabra torpe, comencé a buscar sobre la palabra torpe en el griego y en la Real Academia Española. Y todas las palabras que hallé en las Biblias que estuve examinando, sus sinónimos coincidían unos con otros. Y entonces hallé como para palabra torpe la palabra soez, palabra deshonesta, palabra corrompida, palabra corrupta. Encontré muchos sinónimos. Palabra deshonesta, palabra obscena. Todas esas están consideradas, ¿verdad?, en la Real Academia. Y también aún se nota en el diccionario griego que están consideradas como palabras que tienen una que ver con la otra en cuanto a significado. Y estando, le voy a leer sobre lo obsceno. Quiero decirles que mientras estudiaba, yo tengo un poema que un día de estos les voy a traer, que se titula Lo obsceno. Y viene de una experiencia que tuve hace varios años en la iglesia a la cual yo pertenecía. Yo estaba de viaje y el Señor me empezó a inquietar que mi iglesia se estremecía. Y yo veía las paredes de la iglesia estremecerse. Pero yo estaba en una boda y escribí entonces ese poema. Tiene que ver con el testimonio de una persona de la iglesia, ¿verdad? Que pues, aunque no le falló tanto como lo juzgaron, le falló como quiera al Señor. Y entonces a mí me estremecía también cuando el Señor me trae este poema y lo tengo que llamarlo obsceno. Yo quería cambiar la palabra obsceno, pero ¿por qué obsceno? Pero al fin de cuentas, pues el Señor venció y yo escribí tal y como fue. Y tuve que traerla como testimonio a la iglesia al mes, más o menos, algo así. Tuve que traerla.
Yo se las voy a traer un día de estos porque las estuve buscando y no la conseguí. No sé si se quedó una de las computadoras olvidadas, pero a Dios no le agrada lo obsceno. Entendí. Es ese día que pude ver el testimonio de esta persona y ver pues que cuáles obscenidades surgieron. No quise ni leer tanto, ¿verdad? Para conocer, porque como líder de la iglesia tenemos que conocer y tenemos que levantar, ¿verdad? A los hermanos caídos y tenemos que conocer los asuntos y cómo trabajar conjuntamente con los pastores en estas situaciones. Así que un día de estos voy a traerle, que lo encuentre, voy a traerle ese poema, porque Dios no gusta de lo soez, Dios no gusta de lo vulgar, Dios no gusta de lo obsceno, de lo deshonesto. Él dice que si hay algo honesto, en eso pensad. Y cuando pensamos en cosas que son honestas, nuestro corazón va a producir cosas honestas, frutos honestos, frutos que sean dignos del cristiano. Bendecido sea el nombre de Jesús. En la Reina Valera, pues como le decía, Efesios 4:29, lee de la siguiente manera. Ninguna palabra, esta la de 1909, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y en la Reina Valera 1960 lee de la siguiente manera. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en la traducción, Nueva Traducción Viviente, que es otra de las traducciones que me gusta mucho, lee de la siguiente manera. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Todo este versículo se encuentra en el libro de Efesios y dice la literatura que el libro de Efesios o la epístola es la corona de todas las epístolas de Pablo y es que tiene una calidad literaria y expresa, cuando la leo muchas veces me parece que estoy leyendo poesía, pero poesía con sentido, poesía con mensaje, poesía con una profundidad de espiritualidad increíble. Y me fascina esa epístola. Efesios es una de las 4 epístolas que escribió Pablo mientras se encontraba prisionero por 2 años en Roma, aproximadamente en el año 62 al 63 después de Cristo. Así es como, ¿verdad? A través de los escritos muchas veces se ve en la época, el año, la fecha en que se escribió uno de estos libros bíblicos y se evidencia cuando narra Pablo dónde estaba, cuándo estaba, qué hizo, con quién estaba, en qué iglesia estaba. Y entonces aquí en Hechos 28 habla, y Hechos 28, versículo 16 al 31. 16. Hechos 28, versículo 16, primeramente, que nos señala, ¿verdad?, dónde estaba y qué hacía Pablo, en qué lugar estaba. Y a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores. No, el 28, 16.
Hechos 28:16. Y aquí lo tenemos. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo no se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Ve? Allí evidencia en qué lugar estaba Pablo y que en esta época él estaba escribiendo, incluyendo Efesios, Colosenses, Filemón y Colosenses. En los versículos de Hechos 28 al 30 también pues da evidencia de que estaba haciendo Pablo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Y para qué los recibía? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Que nosotros que estamos sin impedimento también podamos seguir llevando la palabra. Amado hermano, amada hermana, podamos seguir llevando la palabra del Señor sin impedimento y aprovechar el momento en que no existen impedimentos y no esperar el momento que llegue el impedimento. Bendecido sea el nombre poderoso de Jesús. Pues esta epístola, que es el contexto literario de este versículo, es la corona de todas las epístolas de Pablo. En esta epístola a los Efesios, el apóstol Pablo enseñó que el Señor estableció su iglesia y llamó líderes tanto para perfeccionar como para unir a los santos. También instó a los miembros de la iglesia a dejar atrás su vida anterior y comenzar una nueva vida como seguidores de Cristo. Efesios es una epístola para todo el mundo, para el judío y el gentil, para el esposo y la esposa, para padre e hijo, para amo y siervo. Para todos escribe. No importa que esta epístola es tan breve como para producir información para toda persona en la iglesia. Todo tipo de personas en la iglesia. Padre, madre, etcétera, etcétera. Amo y siervo. Era la voluntad y el pensar de Dios en los días de Pablo. Es la voz de inspiración en nuestros días. Sí, porque era dirigida en ese tiempo a unos, pero en este tiempo sigue, y en cada tiempo de la historia, esta epístola sigue dirigida a todo aquel llamado para servirle a Cristo. Es la voz de inspiración en nuestros días. La voz que tú escuchaste en algún momento. La voz a la cual tú le respondiste, sí, aquí estoy. Esa es la voz. Es una epístola de aplicación universal. O sea, no se aplica a uno solo, sino se aplica a los llamados que han respondido y a los llamados que han de responder. Alabado sea el nombre de Jesús. El capítulo 4, que es donde se encuentra este versículo de palabras sobre palabras torpes, apuntar hacia vivir a la nueva vida en Jesús. En este se describe tanto la unidad de los creyentes como la nueva esperanza que los cristianos tienen en Jesús. El pasaje comienza con la mención de Pablo de su encarcelamiento y su énfasis en la unidad cristiana. Allí exhorta a los cristianos a vivir de una manera que refleje la gracia que Dios nos ha dado. Nosotros debemos reflejar donde quiera que vayamos la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Y todo lo que Dios ha puesto en nosotros, el amor suyo debe ser reflejado. Y si tenemos defectos, seguimos orando y pidiéndole al Señor, haznos como tú quieres que yo sea. Hazme como tú quieres que yo sea. Bendecido sea el nombre de Jesús, porque no somos perfectos. No somos dioses porque tenemos la imagen de Dios.
Somos seres humanos bendecidos, somos seres humanos marcados por el Señor. Bendecido sea el Señor. Alabado Dios. Así en Efesios 17 al 24, que es el contexto más cercano a la palabra que he traído, al versículo en Efesios, donde 4:29, Pablo alienta a los santos a aplicar la verdadera doctrina en sus vidas diarias. Los alienta a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre que han llegado a ser por medio de Cristo. Imparte consejos a las esposas, los esposos, hijos, padres, siervos, amos y congregaciones. Alienta a los santos a ponerse toda la armadura de Dios. Bendecido sea el Señor. Tenemos que ponernos esa armadura. Tenemos que aprender de qué se trata esa armadura y cómo revestirnos de ella constantemente. Todo el tiempo, porque somos llamados, somos escogidos. Hemos contestado que sí. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta carta fue escrita por Pablo a los creyentes de Éfeso, pero se cree que fue concebida como una circular para muchas iglesias de Asia Menor, una antigua región de la Turquía actual. El propósito de esta epístola paulina era fortalecer la fe de los creyentes y proveer instrucción y ofrecer orientación práctica sobre cómo vivir una nueva vida en Cristo coherente con su fe. Pablo se propuso reforzar la unidad de la iglesia y además por proveer instrucción teológica sobre la naturaleza de la iglesia como cuerpo de Cristo y fomenta la unidad de los creyentes. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces, el versículo de Efesios 4:29 contiene la palabra torpe, corrompida, palabra obscena. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Aquí habla no de la palabra, sino del lenguaje, grosero ni ofensivo. Esta es la Nueva Traducción Viviente, que es diferente. No incluí todas las que ya tenía en el estudio, pero aquí incluyo la que posee la palabra torpe, que fue la inspiración que Dios me dio, palabra torpe. Y entonces conseguí la revisión Reina Valera del año 9. La revisión Reina Valera, que es una de las más que leo, palabra corrompida. La revisión Valera contemporánea, que contiene la palabra obscena. Y la traducción que acabo de decir, que es traducción viviente, Nueva Traducción Viviente, que emplea los términos un lenguaje grosero ni ofensivo. Todas estas palabras, la palabra torpe, no debe salir de tu boca ni una, es lo que quiere decir aquí, sino la que sea para edificación. Es importante que toda palabra que produzcan nuestros labios, que vienen a salir del corazón, salen del corazón, porque de lo que tiene el corazón dice la palabra que habla la boca, para que dé gracia a los oyentes. La palabra no corrompida tampoco debe salir de nuestra boca, a fin también debe ser palabra de edificación y que dé gracia a los oyentes. Son dos versiones bien parecidas. No pronunciéis ustedes sin ninguna palabra obscena, solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación. Vuelve, la palabra edificación es constante y que sean de bendición para los oyentes. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, y añade que todo lo que digan sea bueno y útil, que sirva para algo. Si es útil, que sirva para algo. Si es bueno, es que es apreciable con buenos ojos delante de Dios.
a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Para quién? Para los oyentes, como dicen las otras versiones. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, buscando las semejanzas en mensaje, ya que la palabra torpe también aparece en otra epístola de Pablo, en Colosenses 3:8. Según la revisión Valera Antigua, lee de la siguiente manera el versículo Colosenses 3:8. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Allí vuelve a hallarse en este otro versículo, ¿verdad? Que nosotros no debemos dejar salir torpes palabras de nuestra boca o palabras torpes de nuestra boca. Pues ya ambos versículos en la revisión de Valera Antigua hablan de torpe, palabras torpes. En la del 60, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí usa palabras deshonestas. Pero ahora, vamos a la Reina Valera contemporánea, dice de la siguiente manera: pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, dice abandonar, malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Aquí sale otra vez el término obsceno, ¿verdad? Conversaciones obscenas, dejarlas. Y la Nueva Traducción Viviente lee así: pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Y mire cómo lo tiro allí, el lenguaje sucio. La Nueva Versión Internacional lee así: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Y la edición Cuarta de Dios Habla Hoy lee de la siguiente manera: pero ahora deben dejar todo esto: el enojo, la ira, la maldad, las calumnias y las palabras indecentes. O sea, todas estos nombres para estas palabras que no edifican, que dañan, que hacen sufrir, hacen sentir mal a alguien, porque nosotros no somos llamados a hacer sentir mal a nadie. Nosotros somos llamados a edificar, como dice allí, y la palabra que viene no es la palabra hiriente con este sentir que hay en la de Dios a través de su palabra. En la aplicación práctica es importante la actitud que se asume ante la vida, ante Dios y su palabra de exhortación en la Biblia. Estos dos versículos son de exhortación y están ambos en dos epístolas de Pablo que nos enseñan didácticas, ¿verdad? Son didácticas y traen mensajes, traen exhortación de cómo comportarnos como cristianos, cómo ir creciendo en el Evangelio, cómo acercarnos a Dios y estar en comunión con Dios, para así también estar en comunión con la iglesia, porque somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, aleluya. La iglesia es un cuerpo y si un miembro
de la iglesia se duele, pues todos nos dolemos. Por lo tanto, no somos los llamados, nadie es llamado a ofender al hermano, a ofender al prójimo. Sencillamente hay veces que podemos ofender sin intención. Y a veces creemos que estamos hablando en amor y de verdad las sensibilidades de las personas no todas son iguales, pero cuando captan los mensajes podrían equivocarse o sí podría ser que nosotros fuimos los que nos equivoquemos. En una ocasión, cuando yo me convertí, yo le hablé de Cristo a una compañera de trabajo. Estaba en mi día libre y ese día le hablé de Cristo. Y entonces ella se molestó mucho porque entendió que yo le dije que, que si no se arrepentía, y aunque yo no se lo dije en estos términos, ¿verdad? Se iba al infierno. Y que como pecadora, ¿verdad? Y yo fui a hablar con el Señor y le dije, Señor, tú sabes que la aprecio. Tú sabes que yo no he querido ofenderla. Y ella se ofendió con lo que le dije. ¿Qué hago? El Señor me dijo, pídele perdón. Ve y pídele perdón. Baja. Había subido a un tercer piso. Baja y pídele perdón. Y yo bajé al segundo piso y fui y le pide perdón. Le dije, tú sabes que te aprecio mucho. Y mi intención no fue ofenderte. Yo te pido perdón. O sea, lo que yo te dije no fue para ofensa. Pero perdóname. Y gloria al Señor, ¿verdad? Yo la apreciaba mucho y yo sé que ella a mí también. Y esto fue de edificación. Fue de edificación para las dos. No seamos sensibles, ¿verdad? Para no ofender al prójimo. Que Dios nos ayude, le pedimos siempre, ¿verdad? Que no haya molestia en nuestros corazones para producir palabras en son de venganza contra quien nos ha ofendido. Todos estos aspectos los trabaja el Señor en nuestras vidas. Y pues nosotros pues vamos creciendo. Se supone que crezcamos, ¿verdad? Que no nos justifiquemos en el pecado de otro. ¿Por qué fulano lo hace y yo no puedo? Y él es cristiano, digo, ¿verdad? Pero nosotros no nos debemos justificar en que otro hermano lo hace. Ese hermano pues necesita reconciliarse con el Señor o necesita crecer más y entender, ¿verdad? Cuán profundo es el mensaje del Evangelio. Cuán profundo es para que nosotros tengamos esa sensibilidad de no querer ofender al prójimo, aunque nos haga daño, aunque nos insulte, saber qué palabra quiere Dios que produzcamos para Él. Es necesario hacerlo, porque la palabra blanda es la que recomienda. Y Dios proveerá en muchas ocasiones la palabra que tú debes decir, te lo inspirará. Qué bueno cuando es así, porque después decimos, wow, Señor, qué bueno que tú me inspiraste esa palabra que no ofende, esa palabra cargada de sabiduría. Qué bueno es así, Señor. Y cada día, mientras nos amistamos más con el Maestro, aprendemos más de Él. Nos fortalecemos en Él. El Espíritu Santo va tomando mayor posesión y llenándonos de su presencia y ayudándonos a soportar, porque Cristo soportó más que tú y yo.
Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te da gloria. Es importante tener conocimiento de la doctrina de la fe cristiana y más que estudiarla, escudriñarla en oración, en comunión con Dios. Pues Dios habla a nuestras vidas de muchas maneras. Hay quienes podrán ayudarlo, tales como los pastores y líderes en la congregación. También le ayudarán orando por ustedes si es necesario. Si necesita ayuda, están los pastores, los líderes, que pueden ayudarle, que pueden orar por usted, que pueden aconsejarle. En este estudio de la palabra, que la palabra no debe formar parte de la palabra, que la palabra torpe no debe formar parte de mi vocabulario. Esto es, vamos a la aplicación de nosotros como cristianos. Por lo tanto, debo evaluar mi lenguaje, mis palabras. Antes de hablar, debo considerar si lo que voy a decir es para edificar o para derribar. Así que debo evitar la palabra corrompida, el lenguaje vulgar. El texto original en el griego usa el término corrompido, que puede traducirse como palabras inmundas o dañinas, sugiriendo evitar cualquier tipo de vulgaridad. Por lo tanto, debo ser consciente del impacto que puedan producir mis palabras. Debo esforzarme por usar palabras que sean de beneficio y no para hacer daño a quienes me escuchan. En la versión Reina Valera 1960, el versículo lee de la siguiente manera: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a regalar a los oyentes de lo que Dios nos da. En síntesis, el versículo Efesios 4:29 contiene un principio fundamental sobre la comunicación cristiana, que es evitar el lenguaje destructivo y en su lugar utilizar palabras que edifiquen y bendigan a los demás. Ninguna palabra torpe, vamos a desglosar el versículo, ninguna palabra torpe se refiere a palabras inmundas, obscenas, groseras, hirientes, palabras que dañen, denigren o propaguen la inmundicia. Esto se refiere al lenguaje sucio, grosero y vulgar, a cualquier lenguaje que carezca de valor moral o espiritual. Esto incluye chismes, calumnias, insultos y palabras que derriban a las personas. Palabras que no le hacen bien, palabras que no construyen, sino que destruyen. La otra parte es, sino la que sea buena para edificación. El mandato es proactivo, no solo se trata de evitar lo malo, sino de decir activamente cosas buenas y útiles. Nuestras palabras deben tener un propósito útil y estar destinadas a ayudar a los demás a crecer espiritualmente, según la necesidad del momento. Deben servir para construir, animar y fortalecer a otros. Para que dé la otra parte del versículo, lee así: para que dé gracia a los oyentes. El objetivo final es que nuestra forma de hablar imparta bendición, favor y ánimo a quienes nos escuchan, reflejando la gracia de Dios. ¿Para qué? Aquí está la parte final del versículo, y es para que dé gracia a los oyentes, para que dé gracia a los oyentes. El objetivo final es que nuestra forma de hablar imparta bendición, favor y ánimo a quien nos escucha, reflejando la gracia de Dios. Y entonces vamos a decirnos lo siguiente: mi fidelidad a Dios, mi entereza y la gracia de Dios que habitan en mí se manifestarán en mí y en el que escucha. Mi fidelidad a Dios, mi entereza y la gracia de Dios que habitan en mí se manifestarán en mí y en el que
escucha. ¿Ah? Vamos a contagiar con esto a los demás. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. La enseñanza principal de este versículo consiste es que la palabra que brote de nuestros labios, si somos cristianos, sea consistente con los principios de la fe cristiana. Pues no existe coherencia entre la palabra torpe y la enseñanza que se marca en el amor divino, en el cual moran el respeto y la empatía por el prójimo. En nuestro lenguaje debe existir el amor de Dios porque estamos llamados a ser íntegros, o sea, de una pieza. Y Dios lo llena todo en todo. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. El choque entre la palabra torpe, soez, corrompida, deshonesta, y la ética cristiana no puede reducirse a una cuestión de buenas costumbres o de formalismo religioso. En realidad se trata de un conflicto más profundo entre una visión del lenguaje como instrumento de comunión o comunicación, respeto y trascendencia, y un uso degradado de la palabra que trivializa lo sagrado y oraciona la dignidad humana. Sí, porque Dios puso en el ser humano, en cada ser humano, una dignidad que proviene de la imagen de Dios que Él mismo ha puesto en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tiene que respetar la imagen de Dios en su prójimo, en cada prójimo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Bendito tu nombre. Así, evitar lo vulgar no significa reprimir el habla, sino elevarlo para que esté a la altura de la dignidad y el sentido trascendente que la tradición cristiana atribuye a la palabra. Santo eres, Señor. Evitar expresiones implica modificar el uso del lenguaje para alinearlo con estándares de respeto y significado atribuidos en determinadas tradiciones. Lo vulgar en el lenguaje choca con la ética cristiana porque trivializa lo sagrado, degrada la dignidad humana y rompe el carácter comunitario y edificante de la palabra. En lugar de ser instrumento de verdad, belleza y amor, se convierte en vehículo de burla, violencia o banalidad. La frase de la abundancia del corazón habla la boca significa que las palabras de una persona son un reflejo de sus sentimientos y pensamientos más profundos. Lo que una persona dice revela lo que realmente guarda en su corazón, ya sea bueno o malo. Es una expresión que se encuentra en la Biblia en Lucas 6:45 y Mateo 12:34 para explicar que las acciones y las palabras de alguien demuestran su verdadera naturaleza. En los versículos Mateo 12:34 al 37 lee así. Mateo 12:34 al 37. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ello darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. La frase de la abundancia del corazón habla la boca significa que las palabras de una persona son un reflejo de sus sentimientos y pensamientos más profundos. Lo que una persona dice revela
realmente lo que guarda en su corazón, ya sea bueno o malo. El lenguaje de la persona se refleja, en el lenguaje de la persona se refleja su carácter. Si una persona es amable, su lenguaje positivo proviene de un tesoro de bondad en su corazón. Si una persona es grosera o inmoral, sus palabras reflejan un corazón con tendencias negativas. Este versículo tiene implicaciones serias. El mensaje en el versículo se implica que para cambiar lo que se dice es necesario un cambio interno. Se puede interpretar como una advertencia para prestar atención a lo que se escucha, lee y piensa para cultivar un corazón que produzca buenos frutos. Y dice el Señor así también: no erréis, para cerrar. Vamos a cerrando, ¿verdad? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 33 al 34. Reina Valera Antigua. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos cerrando con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos? Dios dio un lenguaje. Todo el mundo tenía el mismo lenguaje. Era el que entendía todo el mundo. Hasta que el hombre decidió construir una ciudad y una torre para llegar al cielo, sin consultarle a Dios si Él los iba a recibir en el cielo en el momento que ellos llegaran, sin pedir permiso. Y Dios no se agradó. Dios no se agradó, sino que Dios lo impidió. Ellos tuvieron que abandonar el proyecto de esa torre, la torre de Babel. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Que no nos suceda igual, que no nos suceda nunca más como aconteció en ese momento, que no nos querramos engrandecer haciendo inventos, ser más listos que Dios, porque más listo que Dios pues no creo que exista, ¿verdad? Cuando es un Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo ve. Bendito sea tu nombre, que nadie tiene que contarle para él conocer las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Vamos, aleluya, aquellos que deseen venir pidiendo oración, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca y que nos siga enseñando cómo debemos actuar, cómo debemos hablar. Aleluya, porque lo que nos debe distinguir es el amor a Dios de nosotros para con otros, para con el prójimo. Bendito sea su nombre. Señor, te necesitamos. Necesitamos tu presencia fuerte en nuestras vidas cada día más. Ayúdanos a entregarte más de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra. A querer hacer inventos, Señor amado, sin tu consentimiento. A querer hacernos más listos. Pero de todas estas palabras, aleluya, se nota que no son palabras que te agradan. Se nota que no son palabras que estén delante de tu presencia para bien de los otros. Ayúdanos, Señor, que si alguno de nosotros hemos fallado en eso, seas tú, Señor amado, aleluya, reconstruyendo el lenguaje, aleluya, oh Santo. Y sé que tienes que trabajar en la interioridad, que es la que se refleja. Una de las cosas que se refleja cuando hablamos. Oh, mi alma te alaba, Señor. Oh, Shama, alaba, Saba y Asuma.
te adoro. Te adoro, Señor, qué bueno es poder contar contigo, Señor amado. Aleluya, qué buena es tu palabra. Abba, Shama, Hayasai, que nos dice, Señor amado, cómo hemos de hablar y cómo no hemos de hablar y por qué ha de ser de un modo y no del otro. Bendecido sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te da gloria, Señor. Alabanzas a tu nombre, alabanzas a Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alabanza es para ti, Señor. No permitas que alguno de nosotros se torne atrás. Sí, porque encuentre impedimento en las cosas que tú enseñas, sino que el impedimento sea vencido en el nombre poderoso de Jesús y que podamos triunfar y llegar a donde tú quieres que lleguemos con tu palabra y con nuestra conversación que sea, Señor amado, de edificación para las vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Aleluya. Ha sido tu hermana en Cristo, Norma Iris Santiago, desde el Templo Pentecostal Asambleas de Dios en Atotejas, Bayamón. Te damos, Señor, la gloria, la honra y el honor. Hasta pronto. Dios te bendiga y Dios te guarde.